Pues muy buenas tardes, compañeros. Vamos ahora a platicar acerca del procedimiento para poder resolver una ecuación diferencial lineal. Comentábamos en el video anterior ejemplos de ecuaciones diferenciales que son de la forma lineal. Recordemos, la ecuación diferencial lineal es aquella en donde la variable del diferencial del numerador de nuestra derivada, esa variable solo aparece a la primer potencia elevada dentro de toda la ecuación. Vamos pues en este video ya no tanto a validar cuando es lineal o no, sino más bien el procedimiento que se debe de seguir para resolverlo. Como podemos observar, adrede les estoy colocando una ecuación diferencial que no está acomodada en la forma lineal. La idea de este concepto es para platicar con ustedes cómo podemos hacer para llevar una ecuación diferencial que está anotada, que está escrita en diferenciales, a la forma para poderla checar si es lineal. Hay dos conceptos que algunos autores manejan. Por ejemplo, al tener esta ecuación diferencial, algunos autores de algunos libros dicen: observa qué diferencial es el que aparece en más términos, y ese diferencial será entre el que debes de dividir. Entonces, si observamos esta ecuación diferencial, el diferencial que aparece en más términos es el diferencial de x. Observamos, en este término es diferencial de y, en este término es diferencial de x, y en este término también es diferencial de x. Entonces, el diferencial de x aparece en dos términos y el diferencial de y nada más en uno. Entonces, bajo ese esquema, bajo esa teoría, entonces, ¿entre qué diferencial vamos a dividir? Entre el diferencial que aparece en más términos. Otra forma de determinar el diferencial, que en lo particular utilizo, yo no utilizo mucho ese esquema, pero aquí es compartirles diferentes formas. Lo que yo más manejo es, dado que la ecuación diferencial lineal, la variable del diferencial del numerador es la que únicamente aparecerá a la primer potencia dentro de toda la ecuación diferencial, entonces el concepto que a mí más me llama la atención es observar entonces en la ecuación diferencial cuál es la variable que solo aparece elevada a la primer potencia. Dado que la variable que solo aparece elevada a la primer potencia, pues nos va a decir qué diferencial va en el numerador, y por ende el otro diferencial pues es el que va en el denominador. Como podemos observar, x está a primer potencia, y está a primer potencia, hasta ahí entonces puede ser lineal en x o lineal en y, pero si seguimos observando, aquí tenemos esa x sexta, entonces en x pues no es lineal, porque para que sea lineal, repito, la variable solo puede aparecer a primer potencia. Entonces, observando la ecuación diferencial, la variable que solo aparece a primer potencia es la y, por lo tanto, el diferencial que va en el numerador es el diferencial de y entonces, al igual que en la otra metodología, pues entre el que vamos a dividir es el diferencial de x. Repito, la variable que solo aparece a primer potencia en la ecuación diferencial es la que nos determina el diferencial que va en el numerador, o sea, arriba. Por lo tanto, el otro diferencial es el que va en el denominador, o es entre el que vamos a dividir. Vale la pena recordar, como decíamos en el video anterior, la ecuación diferencial que queremos checar si es lineal, la derivada debe tener coeficiente 1. Entonces, yo les sugiero, ya que determinaron entre qué diferencial van a dividir, chequen dónde va a quedar su derivada, porque esa derivada debe tener coeficiente 1. Como pueden observar, aquí no va a quedar la derivada, dx entre dx vale 1, aquí tampoco, dx en dx vale 1, aquí es donde nos va a quedar la derivada. Pero como podemos observar, tenemos esta x, y la derivada debe tener coeficiente 1, o sea, esta x no debe estar aquí,
como está multiplicando, pues entonces eliminamos esa x dividiendo. Entonces, x de y por 1 sobre x de x entre x se elimina, nos queda la derivada, menos xy de x, nos queda solamente menos 5y entre x, y esta x sexta entre esta x elimina una del numerador, por eso nos queda x quinta, no sexta, x quinta por e a la x. Como podemos observar, la ecuación sí es lineal, la variable del diferencial del numerador solo aparece elevada a la primer potencia en toda la ecuación. Como decíamos, este es solamente compartir con ustedes cómo llevar una ecuación diferencial que está anotada, que está escrita en diferenciales a forma de derivadas. Como ya observamos, si es lineal, vamos ahora a recordar los tres conceptos para resolver la lineal. Número 1, ya demostramos en el otro video que una lineal se resuelve en base a un factor. Algunas personas lo denominan un factor integrante. Entonces, ¿cómo se genera? El factor que se utiliza para una ecuación diferencial lineal, recordemos que es e elevado a la integral de p por el diferencial de x en dos ocasiones. Esta es la fórmula general del factor. En todos los ejercicios, pues, y en este que estamos manejando, entonces el factor ¿cuánto vale? E elevado a la integral de lo que vale p. Recordemos que p es el coeficiente de la variable lineal con todo y signo. Es importante ese concepto, que no se nos pase que p es el coeficiente de la lineal con todo y signo. Por eso aquí tenemos e elevado a la integral de p, donde p vale menos 5 entre x, o sea, el coeficiente de la variable lineal. Eso por el diferencial del denominador dos veces. Ese diferencial va en la integral y como parte del factor. Como podemos observar, 5 es una constante, lo pasamos hacia afuera y nos queda la integral de dx entre x, que ya sabemos que eso integra el logaritmo natural de x, o sea, integral de du sobre u, logaritmo natural de u. Recordemos, ya hemos visto en los demás métodos, la exponencial o Euler es la operación contraria al logaritmo natural, las cuales se pueden eliminar, pero recordemos también que si tenemos algo entre la exponencial y el logaritmo, o sea, ahí tenemos algún coeficiente en el logaritmo, ese coeficiente lo enviamos de potencia del logaritmo aplicando nuestra propiedad de logaritmos. Recordemos que la propiedad nos dice que cuando tenemos un logaritmo natural con un coeficiente, ese coeficiente lo podemos enviar de potencia. Entonces, para poder eliminar este exponencial con este logaritmo natural, este menos 5 no lo impide, o sea, no se puede así como está, tenemos que quitar este menos 5 de aquí. Este menos 5 es la n de nuestra propiedad. ¿Qué hacemos? La n, en este caso el menos 5, lo podemos pasar de potencia. Entonces el menos 5 pasa de potencia de la x. Y ahora sí, la exponencial está directamente con el logaritmo. Y entonces nuestro factor para este ejercicio es x elevado a la menos 5 y por el diferencial de x. Entonces, nuestro primer paso para resolver una ecuación diferencial lineal es poder determinar correctamente el factor. Repitiendo, el factor siempre va a ser e elevado a la integral de lo que valga p. Repitiendo, p es el coeficiente de la lineal con todo y signo. Y eso por el diferencial del denominador de la derivada en dos ocasiones. Número 2, ya que determinamos el factor que hay que aplicar en esa ecuación diferencial, la segunda cosa que nos tenemos que acordar es que la ecuación diferencial acomodada en la forma lineal, no como aquí la que nos dieron, sino la que está acomodada en la forma lineal, esa ecuación diferencial la vamos a multiplicar por ese factor. En este caso, x a la menos 5 de x.
Y la tercera cosa que nos tenemos que aprender es la estructura lineal, o dicho de otra manera, lo que está del lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal multiplicado por el factor. Recordemos que ese producto nos va a generar dos términos, pero esos dos términos son los mismos dos que el diferencial de un producto, que ya en el video anterior demostramos cuál es. Entonces no olvidemos, la estructura del lado izquierdo de la ecuación diferencial, al multiplicarla por el factor que generamos, siempre nos va a generar el diferencial de un producto. Recordemos, ¿cuál producto? La variable lineal del problema. Recordemos, la variable lineal del problema es la variable del diferencial del numerador, multiplicada por lo que nos dio el factor, que de hecho lo acabamos de hacer, pero sin el diferencial. Entonces repito, tercer concepto que nos tenemos que aprender: el lado izquierdo de la ecuación lineal, al multiplicarse por el factor, siempre nos va a generar un diferencial de producto. ¿Qué producto? La variable lineal de la ecuación multiplicada por lo que nos dio el factor sin el diferencial. Eso obviamente lo podemos comprobar si hacemos la multiplicación de estos dos términos por ese factor. Vamos a checar que nos da lo mismo que lo que genera este diferencial. Y el lado derecho, pues x quinta e a la x por x a la menos 5 de x quinta con x a la menos 5 se elimina, nos queda e elevado a la x por el diferencial de x. Al hacer esto, la ecuación siempre la vamos a integrar, donde recordemos, como el lado izquierdo al multiplicarse por el factor siempre nos va a quedar ese diferencial, entonces nunca vamos a batallar para integrarlo del lado izquierdo, porque la integral, pues ya sabemos que es lo contrario a diferencial, son operaciones contrarias, se eliminan. O sea, la integral del diferencial de y multiplicado por x a la menos 5, pues es y por x a la menos 5, ahí no batallamos. Y del lado derecho, como podemos observar, tenemos una integral de e elevada a la u por du. Si llamamos u a x, pues du es de x, está directa. Recordemos que la integral de e a la u por du es e a la u, o sea, la misma exponencial. Como ya terminamos, pues colocamos la constante de integración. Esa puede ser nuestra solución general, o bien, si queremos, pues podemos multiplicar todo por x elevado a la quinta potencia para eliminar esta x elevada a la menos 5. Y entonces tendríamos como respuesta y, dado que x a la menos 5 se elimina con x quinta, es igual a x quinta que multiplica a e a la x más c que multiplica a x quinta. Ahí tenemos nuestra solución general, o bien, como comentábamos, la que tenemos acá. Retomo. Número 1, acomodar nuestra ecuación en la forma lineal. Como sabemos, la variable del diferencial del numerador solo aparece a la primera potencia en toda la ecuación. Número 2, saber determinar el factor, que es e a la integral de p, donde p es el coeficiente de la lineal con todo y signo. Ese factor, recordemos, lo vamos a multiplicar por la ecuación diferencial acomodada en la forma lineal. Y número 3, el lado izquierdo de la ecuación lineal, al multiplicarla por el factor, nos da dos términos, pero esos dos son los mismos dos que el diferencial de un producto. Recordemos cómo se generan, cómo sabemos cuáles son esos factores. Uno de ellos es la variable lineal de la ecuación, recordando, esa variable es la del diferencial del numerador de la derivada, y el otro factor es el que encontramos para determinar la solución. Ese factor, recordemos, sin el diferencial. Ambos generan ese diferencial que estamos comentando.
Por ejemplo, aquí, si hacemos el producto, la derivada con aquel concepto nos genera x elevado a la menos 5 por dy menos x, con esta x a la menos 5 nos quedan menos 5y x a la menos 6 de x. Entonces, si observamos, este lado izquierdo, al multiplicarse por el factor, nos dan esos dos términos, que aquí estamos diciendo que esos dos son los mismos que si diferenciamos este producto. Como podemos observar, la diferencial de este producto es primera, que es y, por diferencial de la segunda. Diferencial de x a la menos 5, recordemos, variable a una potencia es la potencia pasa de coeficiente menos 5, variable a la potencia menos 1, menos 5 menos 1 menos 6, entonces x a la menos 6 y estamos diferenciando la x. Más la segunda, es el segundo factor, ahora pasa igual, o sea x a la menos 5 por el diferencial de la primera, por el diferencial de y. Entonces, como podemos observar, los términos del lado izquierdo, al multiplicarse por el factor, nos generan dos términos, pero como demostramos en el otro video, esos dos términos siempre van a ser igual que los dos términos que resultan al diferenciar el producto. Repito, el diferencial de ¿cuál producto? De la variable lineal multiplicada por el factor que obtuvimos sin el diferencial. Esta parte, insisto, la demostramos en el video anterior. Pues bien, que sigan teniendo muy buena tarde. Gracias.